Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: AVI, Carnot, Chinoin, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Gastroperlas AMG. Buen día a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Estamos en la temporada 3, este es el episodio número 89, para el cual tenemos invitados especiales. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua que en conjunto con la Asociación Mexicana de Gastro permiten la realización de estos podcasts. El día de hoy hablaremos de abordaje de las pruebas de función hepática anormales. La evaluación bioquímica hepática se realiza diariamente en la consulta médica y en el área de hospital es un motivo muy frecuente de valoración e interconsulta. De manera general, podemos clasificar las alteraciones de la bioquímica hepática en patrón hepatocelular, colestásico y mixto. Esta es una primera visión que nos ayuda a guiar la evaluación diagnóstica. Además, siempre se deben investigar la ingesta de medicamentos o los famosos suplementos alimenticios. Para este arduo y fascinante tema tenemos invitados muy especiales. La doctora Fátima Higuera de la Tijera es especialista en gastroenterología, cuenta con maestría en ciencias médicas por la UNAM, es profesor titular del curso de especialización en gastroenterología y profesor del curso de alta especialidad de medicina en hepatología, es investigadora a nivel nacional, nivel SNI 1, jefe de servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital General de México. Un placer tenerla con nosotros, doctora. Muchas gracias, doctora Cano, por su amable presentación y por la invitación. Y el doctor José Antonio Velarde Luis Velasco, especialista en gastroenterología, endoscopía y hepatología, actualmente es secretario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y jefe de servicio del Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Gracias, doctora Cano. También agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta oportunidad. Ahora, para empezar, sabemos que el análisis bioquímico se realiza con marcadores indirectos de daño hepático. Doctora Fátima, ¿nos podría ayudar con cuáles son las pruebas que no nos deben faltar en la evaluación del daño hepático? Sí, esta es una prueba, una pregunta interesante porque las pruebas básicas y que de hecho todos tenemos acceso desde el primer nivel de atención y que son ampliamente disponibles, pues son las viejas conocidas como pruebas de función hepática. Esta sería una batería inicial fundamental y creo que siempre vale la pena complementar con tiempos de coagulación que sabemos que de forma indirecta pues nos ayudan a evaluar las funciones de síntesis hepática. Y me parece también que pensando en las causas más comunes que afectan o que causan o se relacionan con enfermedad hepática, por lo menos hablando de México, que es el alcohol, que es la enfermedad hepática esteatóxica asociada a síndrome metabólico, las hepatitis de tipo viral y las enfermedades de tipo autoinmune. Es fundamental, dado que no hay síntomas específicos para estos padecimientos, que cuando encontramos alteraciones en la bioquímica hepática, pues echemos mano de el panel viral y de acuerdo a los antecedentes de nuestros pacientes y sabiendo que el hígado graso esteatóxico es muy común, pues complementarlo con un perfil metabólico como glucosa, creatinina, perfil lipídico sería importante para evaluar completamente y de forma integral a nuestros pacientes. Y en la parte, por supuesto, de herramientas radiológicas, me parece que una prueba a solicitar fundamental será un ultrasonido para evaluar hígado y vía biliar.
Muchísimas gracias, doctora. Doctor Velarde, sabemos que hay marcadores de función y otros más específicos de lesión hepática. ¿Cuáles son estos marcadores de lesión que tenemos que tener como siempre presente? Sí, mira, Ana, gracias. ¿Cuáles son las pruebas más específicas de lesión hepática? Específicamente, la respuesta sería muy breve, las aminotransferasas. Recordemos que estas son enzimas que se van a encargar de transferir un grupo amino de aspartato o de alanino al grupo ceto del ácido alfa cetoglutárico. Y esto nos forma el ácido oxalacético por un lado o el ácido pirúvico, ¿no? Pero bueno, la utilidad de este proceso se ve reflejada al catalizar la síntesis de glucosa de fuentes que no vienen de los carbohidratos. Y ambas reacciones van a utilizar como cofactor la vitamina B6 que conocemos como piridoxina. Y tenemos que recordar específicamente, por ejemplo, la AST. Esta es una isoenzima que se localiza específicamente en el citosol y en la mitocondria. Pero algo muy fundamental es que recordemos que la AST se encuentra básicamente en el hígado, pero finalmente el corazón, el músculo esquelético, los riñones, el cerebro, el páncreas, pulmones, leucocitos y eritrocitos también tienen esta enzima. En cambio, por ejemplo, la ALT es una enzima que es exclusivamente citosólica, pero que también se encuentra en múltiples órganos. Fundamentalmente y gran cantidad se encuentra en el hígado, donde está la mayor concentración, siendo esta que la hace más hepatoespecífica para el daño celular en comparación con la ST, ¿no? Entonces, de esta manera, el aumento de valores séricos de aminotransferasas pueden reflejar tanto daño a tejidos ricos en estas enzimas, pero también si hay cambios en permeabilidad de membrana celular, pues van a salir estas enzimas cuando hay agresión en estos órganos, ¿no? Entendiéndolo esto, y es muy importante, que no necesariamente van a reflejar necrosis de hepatocitos, porque también, como usted lo decía, la doctora Cano, a veces nos van a hacer una interconsulta o en nuestra práctica clínica diaria vamos a ver pacientes con un perfil hepático alterado. Y hay que tener en cuenta que también esto, sí es más específico las aminotransferasas, pero la utilidad de estas pruebas también puede permitir darnos cuenta de daños precoces, de daño hepatocelular, y hay que recordar un poco la vida media de una de estas. La ST tiene una vida media de 12 a 22 horas, mientras que la LT tiene en promedio de 30 a 45 horas la vida media. Y esto hace que nosotros entonces en agresiones agudas también podamos sospechar de dónde vienen estas enzimas. Esto sería lo más específico para lesión hepática, pero ya yo creo que en el desarrollo del podcast veremos que hay otras pruebas que son muy específicas, no me quisiera adelantar. De lesión hepática en específica, creo que esto es lo que tenemos que reconocer. Sí, esto nos queda bastante claro. Muchísimas gracias, doctor. En cuanto a lesión, ¿no? Esto es, hablamos de una agresión y una respuesta a un agente. Y también están, por otro lado, las que nos hablan de función hepática, que es otra historia. Aquí, doctora Fátima, ¿nos podría apoyar con cuáles son estas pruebas que nos dicen más en cuanto a la función hepática? Bueno, esto es interesante porque ya lo decía el doctor Velarde, no son del todo específicas, pero lo que echamos mano normalmente en la clínica para evaluar cómo está funcionando nuestro hígado son marcadores, podríamos llamarlos indirectos. Por ejemplo, ¿qué nos interesa evaluar dentro de las funciones principales? La síntesis hepática y por otro lado, su capacidad también de metabolizar. Entonces, parte de lo que en forma indirecta nos puede decir cómo está sintetizando el hepatocito, pues una es la albúmina, ¿no? Entonces sabemos que la albúmina es uno de los marcadores importantes de función hepática. Cuando está comprometida la cifra de albúmina,
algo está pasando en el hígado, ¿verdad? Sin ser específico y siempre interpretándolo en el contexto, por supuesto, de los antecedentes y del padecimiento actual del paciente. Y por otro lado, los tiempos de coagulación, como el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, que también cuando están prolongados, pues pueden hablarnos de un compromiso en la síntesis hepática. Por otro lado, en cómo está metabolizando el hígado, un parámetro indirecto, pues también las cifras de bilirrubinas nos pueden indicar cómo se está llevando a cabo este metabolismo y creo que esas serían las principales a través de las cuales de forma indirecta podemos darnos una idea de cómo funciona el hígado. Y no mencionaría otras porque quizá no todos los tenemos pruebas mucho más específicas de función en nuestra práctica diaria, pero de lo que podemos echar mano en un área de hospitalización de forma práctica, rápida, relativamente eficiente, al igual que en nuestro consultorio, pues la albúmina, los tiempos de protrombina, las bilirrubinas nos pueden de forma indirecta evaluar la función hepática. Muchísimas gracias, doctora. Y bien menciona que las características clínicas del paciente son una situación que debemos de valorar para ver qué es lo que realmente está pasando. Y aquí, doctor Velarde, ¿nos ayudaría con qué consideraciones clínicas iniciales debemos de tener en los pacientes, ya sea que nos pidan valoración o que veamos en la consulta externa que llegan con función hepática alterada? Como nuestro checklist de qué debemos de ver. Primero tenemos que situarnos en el escenario clínico, cuál es el contexto. Si la interconsulta o lo que encontremos con nuestro paciente es un escenario asintomático, por ejemplo, en una revisión anual de un estado de salud, yo quiero saber cómo me encuentro, probablemente hay un hallazgo incidental en estas pruebas bioquímicas y eso me va a llevar a tener escenarios clínicos diferentes, ¿no? Por otro lado, el contexto sintomático, aquel paciente que ya se va a presentar con un patrón clínico. Pero para esto la historia clínica es fundamental, ¿eh? La historia clínica, como ya lo decía usted, doctora Cano, en la introducción, nosotros tenemos que tener registro de la historia de consumo de alcohol, por ejemplo, exactamente la cantidad en gramos que consumimos. Tenemos que tener registrado si nuestro paciente tiene criterios de alguno de los componentes del síndrome metabólico, así como reconocer el índice de masa corporal o el peso que tiene el paciente, ¿no? O el estatus de salud en general. Algo que también mencionó, doctora, el registro de todos los fármacos que consumen nuestros pacientes, incluso en los últimos 6 meses. Factores de riesgo de nuestros pacientes para hepatitis virales, por ejemplo. Ahora que acaba de pasar el Día Mundial de las Hepatitis Virales, reconocer estos factores de riesgo de las hepatitis que se transmiten por vía de transmisión fecal oral, por ejemplo, como hepatitis A o hepatitis C, o las hepatitis virales tipo B o C, donde la transfusión sanguínea es de lo principal, o el compartir productos sanguíneos o instrumental, agujas, perforaciones contaminadas, ¿no? Además de historias familiares, porque también nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Historias familiares de enfermedades hepáticas o diversas comorbilidades, por ejemplo, comorbilidades que comparten enfermedades del hígado, una enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades inmunomediadas, diversas enfermedades que nosotros nos sitúen en un contexto clínico. Asimismo, nosotros al identificar el patrón clínico, es diferente el patrón bioquímico al patrón clínico. El patrón clínico también reconoce patrón hepatocelular o hepatítico cuando yo tengo perspectivas de enfermedades crónicas o agudas donde se elevan o puedo encontrar las transaminasas elevadas de forma variable, ¿no? Pero también lo que decía la doctora Fátima, si yo sospecho que alguien tiene falla en la síntesis, por ejemplo, que tenga ictericia, que tenga albúmina baja o un INR o un tiempo de protrombina prolongado, yo ya sospecho que hay una falla de síntesis. Es un patrón clínico que debo reconocer. O sospechar incluso de otro patrón clínico de malignidad, donde mi paciente, aparte de todo esto, vea que tiene pérdida de peso
o que tiene una marcada colestasis, yo puedo enfocarme a que puede ser el origen una neoplasia, ¿no? Y también ver en la bioquímica hepática, luego nos llevamos una sorpresa que hay una bilirrubina elevada de forma aislada. Aquí hay que tener cuidado porque si todo el contexto clínico y el paciente tiene todo el otro perfil bioquímico del hígado normal, pues hay que considerar causas no hepáticas de esa elevación de bilirrubinas, ¿no? Y luego ya vendrá el patrón colestásico que yo creo que lo debemos de platicar, pero todo esto siempre registrando si mi paciente tiene criterios o no del trastorno por consumo de alcohol, porque ahí nos podemos llevar una sorpresa y ser la causa, una de las causas más importantes, junto con la disfunción metabólica de una elevación de enzimas hepáticas. Muchas gracias, doctor. Y como bien lo recalca, podemos clasificar desde el punto de vista bioquímico en patrón hepatocelular, colestásico y mixto. Pero, doctora Fátima, ¿cuáles son los valores que debemos de considerar o qué tenemos que calcular para identificar la alteración bioquímica? ¿En qué característica estamos? Bueno, esto siempre es muy importante porque sabemos que las causas son totalmente diferentes en una lesión hepatocelular que en una colestásica o que en una mixta. Entonces ya lo decía el doctor Velarde, las enzimas hepáticas, particularmente aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, son los marcadores que nos pueden hablar de lesión hepatocelular. Gamma glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina serán nuestros marcadores de colestasis. De una forma muy simple, cuando predominan unos sobre otros, pues podemos identificar si el paciente va hacia lesión hepatocelular o colestasis. Pero es importante recordar que existe el valor R, que nos sirve para de forma un poco más certera poder clasificar en estos tres diferentes patrones a nuestro paciente. Esto lo pueden checar todos nuestros colegas que nos ven en internet. Si ustedes ponen valor R para identificar patrón de lesión hepática, les van a aparecer calculadoras y básicamente nos pide conocer cómo se encuentran pues enzimas como la fosfatasa alcalina, tanto la del paciente que estamos evaluando como el valor normal reportado en el laboratorio y también conocer las cifras de alanino aminotransferasa del paciente y el valor normal esperado en este laboratorio y bueno, a través de una fórmula muy simple que es básicamente una división de estos parámetros, si el resultado es mayor a 5, esa lesión es predominantemente hepatocelular. Si el resultado es menor a 2, particularmente esa lesión, nos estará hablando de un proceso colestásico y entre estos valores, pues se cataloga como mixto. Entonces, siempre es muy importante hacer este cálculo para poder guiar nuestros estudios siguientes hacia poder encontrar la causa, ¿no? Entonces, solo por mencionar algunos ejemplos, en lesión hepatocelular, las causas virales, por ejemplo, pues sería algo en lo que tenemos que sospechar de primera intención y pues por el contrario en causas de colestasis siempre importante diferenciar extrahepático de intrahepático y hablando propiamente de las intrahepáticas, que es un poco el tema que nos ocupa hablando de pruebas y marcadores de función hepática y de lesión hepática, pues no olvidarnos de, por ejemplo, una colangitis biliar primaria. Entonces vemos que las causas son diferentes y esto es una primera aproximación para saber qué estudios serán los siguientes y clasificar y abordar correctamente a los pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Ya nos da una pequeña introducción de cómo vamos a empezar con el abordaje dependiendo del patrón de alteración de función hepática. Pero, doctor Velarde, ¿nos podría ampliar un poco más de pacientes que encontremos que cumplen para patrón hepatocelular? ¿Cómo empezar el abordaje? ¿Qué estudios solicitar? ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales principales? Sí, gracias, doctora Cano. La lesión de hepatocelular, como ya lo hemos mencionado, pues, se caracteriza por elevación
de los niveles de estas aminotransferasas, pero algo importante incluso antes de que se presenten signos y síntomas clínicos, ¿no? Por eso la elevación en los niveles de tanto AST como ALT nos van a permitir orientar, por ejemplo, hacia una hepatitis aguda de etiología viral, ya sea por tóxicos, por alcohol, por no alcohol, por disfunción metabólica. Pero lo importante para que yo dé con estos diagnósticos es tener en cuenta los niveles de las transaminasas que yo detecte, y esto es lo que nos puede ir orientando de una manera más sistematizada, ¿no? Las diferentes estrategias para que yo pueda orientar mi etiología van de la magnitud de ese nivel. Y dependiendo de la bibliografía, puedes tú encontrar que sea causas que tienen menos de 5 veces la elevación del límite superior normal o más de 15 veces el límite superior normal. Aunque se pueden observar valores muy elevados de transaminasas, por ejemplo, valores de más de 1000, y esto, cuando ustedes tengan estos valores, piensen casi de forma exclusiva cuando hay una lesión hepatocelular extensa, por ejemplo, en hepatitis virales, en hepatitis isquémicas o lesiones inducidas por tóxicos o por algún fármaco, ¿no? Otras herramientas útiles van a ser posibles para descartar elevación de las causas no hepáticas haciendo la búsqueda de comorbilidades. Esto es, si el paciente tiene una agresión muscular reciente o aguda, si tiene un hipotiroidismo mal controlado o alguna condición fisiológica extenuante como el ejercicio, pues bueno, también el cociente de las transaminasas me puede ayudar. Esto es empezar a jugar con la historia clínica y con los niveles, ¿no? Y también jugar con los niveles de las bilirruinas, porque, por ejemplo, en la ictericia obstructiva, también las aminotransferasas se pueden elevar, pero no suelen estar muy altas. Sin embargo, en fases agudas de la obstrucción, con el paso, por ejemplo, de un cálculo por el colédoco, estas se pueden aumentar y pensar que el paciente está cursando con una hepatitis, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con la clínica y con el laboratorio y recordar siempre los niveles más normales de aminotransferasas, ¿no? Por ejemplo, no hay niveles estandarizados para mexicanos de AST ni de ALT, pero nos basamos en lo que está publicado, ¿no? Para la AST se dice que idealmente no pasen entre 30 y 35 unidades, algunas bibliografías lo toman como 40 unidades, pero para ALT hay datos más específicos. Por ejemplo, para hombres que esté entre 29 y 33 unidades, y en las mujeres baja ese nivel de 19, no más de 25 unidades. Entonces, si esto yo lo considero, puede estar viendo si fue un sujeto asintomático, darle seguimiento, ninguna elevación es normal, debe de tener una causa, y hay que dejar de que porque está elevada 2 veces o 3 veces no pasa nada, y solamente que nos asustemos con las de más de 1000. Evidentemente encontramos enzimas que sobrepasan los 300 o que sobrepasan los 1000, pues ya iremos jugando con las diversas causas de elevación de ALT, por ejemplo, la propia cirrosis hepática, una necrosis hepática masiva, hepatitis infecciosas, enfermedades por depósito como hemocromatosis y Wilson, aunque no haya una gran cantidad de casos en México, pero la más importante, la enfermedad hepática esteatóxica, y esa es la que tenemos que estar buscando, ¿no? Pero también hay tumores, hay abscesos, hay toxicidad por medicamentos, por suplementos de dieta, infecciones con virus no hepatotropos, tenemos todavía mucha mononucleosis, tenemos pancreatitis aguda que como reflejo también elevan. Hay que buscar diversas causas. Y de AST tenemos todas las causas hepáticas que hemos dicho, con diferentes patrones, pero también tenemos causas no hepáticas que tenemos que prestarle atención, porque a veces nos consultan de la terapia intensiva por un paciente con elevación, pero tiene quemaduras profundas, tiene gran parte de superficie corporal, tiene un paciente politrauma, tiene un paciente que acaba de convulsionar o está saliendo de un estatus epiléptico, un paciente posquirúrgico que estuvo en choque por muchas horas durante el quirófano. Entonces, esas causas pueden elevar un poco más la ST, y hay que puntualizarlo para que también le demos certeza a los que nos interconsultan, que no se asusten y que veamos cuál es la causa en específico.
para complementar el estudio hepatocelular, pues yo creo que es fundamental también, como decía al inicio la doctora Fátima Higuera, el ultrasonido, porque ahí también yo voy a empezar, aunque no es una prueba bioquímica, pues va a ser fundamental el ultrasonido y combinar también de acuerdo al contexto, si yo quiero hacer urología para virus, si quiero inmunoanticuerpos para enfermedad hepática autoinmune o algunas otras pruebas más específicas. Muchísimas gracias, doctor. Quedó bastante claro. Y ahorita nos vamos al extremo contrario con la doctora Fátima. ¿Qué pasa con aquellos que tienen patrón colestásico? ¿Cómo empezamos? Aquellos que tienen mayor elevación de fosfatasa, de GGT, de bilirrubinas, ¿cómo los abordamos? ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales principales? Sí, muchas gracias, doctora Cano. En el patrón colestásico, una vez que identificamos este patrón colestásico, el paso siguiente es pedir un estudio de ultrasonido para evaluar hígado y vía biliar. Y siempre es muy importante descartar, el ultrasonido va a tener la utilidad de poder decirnos si hay un proceso obstructivo de la vía biliar o si no lo hay. Y yo aquí recalcaría un dato clínico muy importante. Generalmente los pacientes con procesos obstructivos de la vía biliar suelen cursar con dolor, que podría ser un dato clínico que nos diferencia la colestasis intrahepática, que generalmente no duele, del paciente que tiene un proceso obstructivo y que además de la ictericia, del patrón colestásico, con fosfatasa, con alcalina, con gamma glutamil transpeptidasa elevada, estos pacientes suelen consultar por dolor, que puede ser pues importante en hipocondrio, por ejemplo, derecho, y pues con toda la semiología semejante a un cólico vesicular. Entonces, en ese contexto, cuando el ultrasonido no logra identificar un proceso obstructivo, pero tenemos una sospecha clínica muy marcada, vale la pena echar mano de un estudio que tiene mayor exactitud para identificar procesos obstructivos, es mucho más sensible, como un estudio de colangioresonancia o pues el ultrasonido endoscópico si se tiene esta alta sospecha. Yo me iría más por la colangioresonancia porque es no invasiva y si ahí se identifica un proceso obstructivo, ya sea de tipo benigno o neoplásico, que podrían ser las dos principales causas asociadas a un proceso obstructivo, pues dar el abordaje correspondiente. Ahora vamos al otro lado, en el caso de que definitivamente no hay un proceso obstructivo, entonces a eso le llamaremos colestasis intrahepática y ahí es muy importante recordar, pues por ejemplo, que si estamos ante una mujer de mediana edad, con fosfatasa alcalina marcadamente elevada, pues no olvidarnos de la colangitis biliar primaria. Otro escenario, por ejemplo, un hombre mediana edad, alrededor 50, 60 años, por ejemplo, no proceso obstructivo, bueno, pues pensar colangitis esclerosante primaria sería oportuno, ¿no? Por ejemplo. Me vienen a la mente también, y lo decía muy bien el doctor Velarde, los fármacos, interrogar fármacos, porque ciertos antibióticos comunes que utilizamos, amoxicilina con un ácido clavulánico, por ejemplo, es una causa importante de daño idiosincrático asociado a fármacos con patrón colestásico. Entonces, un interrogatorio muy completo de fármacos que ha tomado el paciente en los últimos por lo menos 6 meses es muy importante. Pues pensar en otros datos de colestasis intrahepática como la colangiopatía asociada a virus, VIH, por ejemplo, principalmente. Entonces vemos que las causas pues van por otro camino. Y partimos de poder diferenciar correctamente si hay obstrucción o si no la hay para complementar este abordaje. Muchísimas gracias, doctora. Las cosas se complican un poco cuando nos encontramos en los estadios intermedios de todo, ¿no?
cuando no tenemos ni patrón hepatocelular claro ni colestásico claro y caen en este grupo del patrón mixto. Aquí, ¿qué tenemos que hacer, doctor Velarde? Bueno, aquí primero identificar cuáles son esas características y el valor de R es muy útil, que ya lo mencionó la doctora Fátima, recordarlo, más de 2 y menos de 5 ese valor de R, pues me sitúa a esos pacientes, ¿no? Pero acuérdense que esto es dinámico. Hay pacientes que dependiendo de la etapa evolutiva de la enfermedad en particular que tenga su paciente, puede cambiar y puede virar de estar en un patrón inicial hepatocelular, se hace mixto y al final es colestásico. Y ya lo dijo la doctora Fátima, eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el daño idiosincrásico por fármacos o por herbolaria. Entonces, para que tengan en mente eso, porque si nos vamos de una manera gruesa de cómo evaluamos el patrón mixto y el hepatocelular son muy similares. Hay pruebas de primera línea donde van las serologías para virus, hay serologías para enfermedad hepática autoinmune, hay estudio de imagen que es el ultrasonido, y ya después vienen estudios de segunda línea que son ya más específicos para cada escenario clínico, por ejemplo, niveles de ceruloplasmina, serologías para virus de hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, incluso considerar la biopsia hepática, porque a veces, como lo dice usted, doctora Cano, nos mete en un escenario complejo y más cuando esto está cambiando. El patrón mixto tenemos que llegar rápido y si, por ejemplo, yo ya estoy sospechando algo de lo común que es el famoso DILI, esa lesión idiosincrásica, pues tengo que meter modelos para evaluar causalidad para tratar de llegar al diagnóstico. Justo hablando de Dili, tenemos una pregunta de redes sociales, doctor Velarde, si nos puede apoyar. Es una pregunta de la doctora Marta Sequeira. Nos dice que hay pacientes consumidores de muchos suplementos alimenticios que se basan en herbolaria y que tienen elevaciones leves de enzimas hepáticas. Además de que ya sabemos que la indicación es suspender el suplemento alimenticio, que sospechamos es además el causante, ¿con qué frecuencia debemos de realizar su control y cuándo esperamos la normalización de las enzimas? La normalización de las enzimas, doctora Cano, es muy variable. ¿Por qué? Porque el tiempo de latencia para cada producto, para cada agresor es variable. Pueden ser días, semanas, meses, o entrar en un estatus de cronicidad del famoso DILI crónico. Entonces, ante eso tenemos que identificar bien al agresor que sospechamos, pero también hay que identificar si mi paciente no tiene enfermedad hepática preexistente. La más común es que pueda tener infiltración grasa al hígado. Hay que buscarlo, hay que hacer un ultrasonido y con qué frecuencia, pues puede ser variable. Si yo tengo una basal y quiero ver el comportamiento de acuerdo a la vida media, pues la primera toma de control tiene que ser menos de una semana para ver yo el comportamiento y ya después de eso, yo saber si ya identifiqué un agresor en este escenario que puede ser Dili, con qué frecuencia voy a estar tomando, si cada semana por esa vida media para ver la curva, si va descendiendo, si va subiendo, y si no ya, pero lo importante, y ver que no tenga un contexto ya de enfermedad hepática previa, porque si no, muy seguramente no va a regresar por completo a la normalidad. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente, aquí viene la parte a veces difícil, en el examen histológico, ¿en qué momento se recomienda realizar una biopsia hepática, doctora Fátima? Sí, gracias, doctora Cano. Pues yo creo que en la actualidad reservamos mucho la biopsia hepática por su naturaleza invasiva. Cada vez se buscan más herramientas no invasivas para llegar al diagnóstico, pero cuando no llegamos a ese diagnóstico y no tenemos claro qué le está pasando a nuestro paciente, creo que es el momento de llegar a la biopsia hepática con fines de poder esclarecer ese diagnóstico. Entonces, yo dejaría esa recomendación, o sea, cuando no encontramos por métodos de tipo no invasivo el diagnóstico correcto, pues hay que proceder a la biopsia hepática para poder esclarecer ese diagnóstico y pues poder darle un tratamiento dirigido a la causa a nuestro paciente. Muchísimas gracias a ambos. Creo que este podcast ha sido bastante claro en cómo realizar el abordaje de los pacientes que tienen alteraciones de las pruebas de función hepática en sus diferentes
patrones y en las diferentes características clínicas, que es un punto que siempre tenemos que considerar. Hay pacientes con características especiales que nos deben ayudar a guiar el diagnóstico. Y ya para finalizar, nos gustaría 2 perlas finales de cada uno de ustedes para llevar a casa. Doctora Fátima. Pues 2 perlas finales. Yo les dejaría como primer mensaje el recordar que a las pruebas de función hepática, pues les llamamos así como porque, pues por tradición, pero ya decíamos, son inespecíficas y lo decía muy bien el doctor Velarde, la lesión miocárdica, por ejemplo, o musculoesquelética, pues puede elevar la AST, la ALT, entonces el daño pulmonar también, que lo vimos ahora mucho, por ejemplo, con pacientes con COVID, entonces no son específicas y siempre tenemos que interpretarlas cuando están alteradas en el contexto clínico apropiado, es decir, darle mucho valor a los antecedentes y al padecimiento actual, porque de repente pues resulta que están elevadas, pero la lesión es muscular, o a lo mejor el paciente lo que está teniendo es isquemia miocárdica, entonces siempre interpretarlas en el contexto clínico de una historia clínica exhaustiva para poder saber si se deben a lesión hepática o si están alteradas por una causa extrahepática. Y la segunda perla que yo les dejaría es de repente en hepatología, pues el poder integrar síndromes clínicos es muy difícil, a diferencia de otras especialidades. Entonces, pesa mucho que cuando encontramos estas pruebas hepáticas alteradas y estamos seguros que la causa es hepática, poder evaluar de forma integral al paciente para poder ver, por lo menos quedarnos con siempre evaluar las 4 etiologías más comunes: alcohol, hígado graso de origen o estetóxico de origen metabólico, buscar intencionadamente enfermedades autoinmunes, porque a veces es lamentable que el paciente llegue en etapas muy avanzadas. Y bueno, quizá una adicional que lo decía muy bien el doctor Velarde, pues recordar que cualquier fármaco tiene potencial de lesión idiosincrática, entonces son cosas que ante la alteración en estas pruebas siempre es obligado evaluar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Velarde, nuestras 2 perlas. 2 perlas. 1, historia clínica completa. 2, la historia clínica con el contexto clínico y hacer el rompecabezas junto con otros estudios, como los estudios de imagen, nos van a llevar al diagnóstico o a descifrar de dónde viene esa alteración hepática. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor este podcast. Muchísimas gracias a ambos y es un honor para mí tenerlos aquí en este podcast. Muchas gracias. Siempre un gusto. Gracias. No te pierdas Ecos Internacionales 2023, del 17 al 19 de agosto en el Auditorio Cinia González 10 del Hospital Español de la Ciudad de México. Este y otros temas vanguardistas de la gastroenterología a nivel mundial, ahora en nuestro país. Inscríbete en gastro.org.mx. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: AVI, Carnot, Chinoin, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.